maestra de ceremonias es un decir, porque con estas figuras aquí yo estaré calladita y escuchándoles, les iré lanzando temas para que ellos se explayen. La idea es pasar un rato, como decía, hablando de literatura y cine, de Moyano. El primer corte que habíamos escuchado, que era Las bicicletas son para el verano, que es para mí una de las adaptaciones ejemplares. Es verdad que el texto era un texto dramático, también es esa parte de la adaptación dramática y literaria que vosotros, sobre todo los dos cineastas que tengo acá al lado, lo manejan también. Supongo que les conocéis de sobra, pero por si acaso hay algún guiri que acaba de pasar por aquí y hay que introducirle en la cultura patria de los últimos tiempos, pues a mi derecha tengo a José Luis Garci, que es director de cine, guionista, escritor y erudito cinéfilo y parte de nuestra vida y de nuestros recuerdos, imposible de separarse. Paula Ortiz a mi izquierda, también cineasta, guionista, una tipa divertidísima, profesora y sobre todo muy buena conversadora. Y Luis Alberto de Cuenca, que es poeta, filólogo, erudito, cinéfilo, persona también imprescindible. Así es que, hechas las presentaciones, yo no soy Fedora, pero podría serlo, ya sabemos que siempre anda esa confusión. Me llamo Isabel Vázquez, soy guionista y ya os digo que voy a estar un poco repartiendo aquí las partes. Como decía, habíamos escuchado Las bicicletas son para el verano, que es esta adaptación maravillosa del texto dramático de Fernán Gómez con Lola Salvador en el guión, con Chavarri dirigiendo. Escuchábamos a Victoria Abril y Carlos Tristancho pasear por aquí y hacer la corte, como se hacía la corte en aquel triste verano del 36, en el que todo estaba a punto de irse a hacer puñetas. Y pensaba en cuáles eran esos primeros recuerdos que tenemos de Moyano, bien a partir de la ficción, como es mi caso, porque yo conocí Moyano antes de oídas, en este caso por el cine, probablemente fuera Las bicicletas son para el verano la primera visión que tuve de Moyano, y no pisé Moyano hasta la universidad, hasta que llegué a Madrid. Y un poco hablar de nuestra relación con Moyano personalmente, y sobre todo también con la compra del libro de viejo, que es una cosa que creo que forma parte también de todos los que estamos aquí de manera muy íntima. Solo hay algo mejor que un libro en general, que es un libro comprado de viejo cuando encuentras un ejemplar que bien te sorprende o andas buscando, ¿no? Esa parte que tiene de casi de arqueología y de investigación el comprar libro de viejo, y lo que te acompaña un libro que tiene muchas más vidas vividas, y lo profundamente cinematográfico es esa historia. Empezamos un poco como queráis. Empieza tú, José Luis, que estás más cerca de mí en todos los aspectos. Bueno, lo que dices de los libros de viejo, pues claro, esto es la infancia de muchos de nosotros. Veníamos aquí, esto era como los buquinistas del Sena, ¿no? Con los muelles de Atocha y al fondo, ¿no? Y entonces, pues esos libros resulta que ahora han pasado los años y se han hecho los más cercanos, los más personales, los que más quieres. Y yo recuerdo que, aunque yo había escrito ya algunos libros, tuvieron que pasar muchos años, y un día que estaba yo aquí paseando por la cuesta de Moyano, pues no hará tanto, hará 12 años, 10 o 12 años, vi un libro mío, Bibidi Babidi Bu, en uno de los cajones. Y es una emoción extraña, es como me sentí escritor. Dije, bueno, estoy yo aquí ya con todos aquellos que yo compraba de chaval, mucho más que cuando estás en una librería o cuando estás presentando un libro. No, verlo aquí en un cajón, en una de estas, no sé si era de Méndez o arriba, y yo me quedé un poco extrañado, ¿no? De decir, ¿por qué ahora? Y aquí, claro, esto tiene mucho que ver con Murger y con la vida bohemia y con los bohemios y todo aquello. Acabas de citar a Pedro de Répide, hemos comprado libros de González Ruano, de mucha gente, sus confesiones aquellas, mi medio siglo se confiesa a medias. Entonces venir aquí era un escaparate extraordinario. Yo recuerdo, porque era muy amigo de muchos dueños de casetas, que venía con Juan Miguel Lamet, que era un tipo que estaba siempre buscando y rebuscando, ¿no? Y aquí pues hemos encontrado verdaderas maravillas, ¿no? Y luego teníamos el Retiro al lado, salías y quieras que no, te daban ganas enseguida de sentarte y ponerte a leer. Entonces, en cuanto a lo del cine, pues es curioso la anécdota que habéis citado, porque yo conozco mucho a Chavarri desde chavales, desde niños, ¿no? Y tuve la suerte de estar en el estreno de teatro de
de Las bicicletas son para el verano, que fue impresionante, fue como una ovación de 4 o 5 minutos con la gente en pie. Y al día siguiente yo hablé con Alfredo Landa y llegamos a la idea de que podíamos producir los dos la película. Pero llegamos tarde, ya estaban los derechos, fíjate, antes del estreno, los tenía Matas ya concedidos, ¿no? Y lo hizo Agustín González, que lo hizo maravilloso, lo que yo pensaba que podía haber hecho Alfredo. Y la película está muy bien, y habéis citado, pues eso, a Jaime, a todo. Y también no conviene olvidar a Gil Parrondo, que hizo una adaptación extraordinaria de la época, de aquel tranvía que salía, que era magnífico, ¿no? Y me he perdido. ¿Dónde estamos? No, pues a propósito de los citos, yo citaba a Lola Salvador como guionista, que firmaba como Salvador Maldonado en esa época. Pues siempre firmaba Salvador Maldonado. Es que son sus apellidos, porque digamos que la postura de varonil en ese momento era un punto a favor, por lo menos en el cine patrio. Eso no lo podéis contar. Es verdad. Ella que además era íntima colaboradora de Matas en todos los aspectos. Claro, una guionista extraordinaria. Una guionista extraordinaria y una persona que es, probablemente todos iremos al hoyo y Lola Salvador seguirá dando coletazos porque es una fuerza de la naturaleza, es una tipa increíble. Paula, cuéntanos tus primeras recuerdos de Moyano. Pues a mí me pasaba como a ti. Yo la conocí por el cine, sí, porque yo soy de Zaragoza, y la vi en Las bicicletas son para el verano. Y claro, me pareció un sitio tremendamente romántico. Me parecía París. Sí. Y cuando luego vine, efectivamente, cuando estaba estudiando, me seguía pareciendo París. Y a mí lo que me ocurre, tengo la relación es que está al lado de la estación de tren. Y yo voy y vengo, y cuando sobra o falta tiempo, es verdad que me vengo aquí. Que también tengo esa, en realidad, querencia por voluntad propia, pero también heredada, porque mi padre ha sido un gran paseador y ojeador de librerías de viejo. En Zaragoza, por ejemplo, hay una donde ya nos guardaban cosas y me guardaban cosas. Y aprendí si vas a otra ciudad, que te gusta, o sea, buscar esos lugares y los libros con otras vidas, como tú has dicho. No solo con otras vidas per se, y cómo se convierten en el tesoro, en tus tesoros mejores guardados, es verdad, con el tiempo, sino lo que te puedes llegar a encontrar dentro, textos sobre textos, las anotaciones que otros han hecho. Es que hay mucho tesoro aquí. Billetes de tren. Billetes de tren. De espectáculos. Yo una vez leí no me acuerdo qué libro, uno de Juan Marsé, y alguien había escrito para su mujer como las 2 páginas apretujadísimas, y yo digo, Dios mío, no sé qué me está emocionando más, si el libro o lo que me acabo de encontrar. Entonces sí, y lo compré aquí. Luis Alberto. Pues yo la verdad es que como soy de Madrid, para mí la Cuesta de Moyano ha sido siempre un elemento insustituible en mi educación sentimental, ¿no? He venido desde muy pequeño. Mi padre me trajo, yo creo que tenía 12 o 13 años ya, y la verdad es que siempre me gustó curiosear los libros, ¿no? Yo soy un bibliófilo impenitente y enfermizo. Y la verdad es que, por ejemplo, hoy acabamos de ver, hoy mismo, un libro de un amigo nuestro, no voy a decir el nombre, pero en fin, un libro que ha venido a Moyano, porque los libros se reciclan. Este amigo nuestro se ha mudado de ciudad y, lógicamente, pues ha dejado unos libros en Moyano. Pero eso es lo maravilloso. Yo cuando me muera, mis hijos quiero que también pongan en circulación mis miles de libros, porque creo que es bueno que cambien de dueño, pero que siempre los trate bien el dueño nuevo. Yo también recuerdo alguna otra cosa, como por ejemplo haber encontrado aquí libros dedicados por mí a señores que... Siempre hay que romper esa página. A señores que me habían rogado por todos los dioses que les regalara el libro, y un mes después, impoluto el libro, me lo encontraba yo en la Cuesta de Moyano. Tampoco voy a decir nombres. Pero es muy corriente eso también. Yo, fíjate que tengo una anécdota que le he contado, no sé si a ti te la he contado en alguna ocasión, que tiene que ver con el cine y tiene que ver con el libro de viejo, que es que yo encontré un libro, una copia de Bachelor, la obra de teatro de Paddy Chayefsky, que es una obra de los años 60. Está Mad Men, por ejemplo, que está en parte inspirado por esta pieza de teatro. Y era en inglés, era un librito pequeño de una editorial americana, y
ponía J.A. Bardem en el esto. Y una especie como de firma. Y años después trabajé con Miguel Bardem en una serie y se lo pregunté, digo, ¿puede ser que este libro fuera de tu padre? Y reconoció la firma y dice, sí, es del expurgo de después de morir, de lo que tú estabas contando de cómo los libros pues se dispersan y terminan en... Y se lo dije, digo, si lo quieres recuperar, lo tengo en casa. Dice, no, me hace ilusión que lo tengas tú. Además, dice, porque parece como una segunda vida. En esa ¿no? época, Juan Antonio... Sí. Era de los poquísimos que podía conocer quién era Paddy Chayefsky y que hablaba inglés. Eso es. Esa es una ventaja que tenía Juan Antonio, sobre todo el cine español, que hablaba muy bien inglés, ¿no? Claro. Era increíble. Yo creo que los libros, por ejemplo, que aparecen con dedicatoria tuya a cualquiera, hay que comprarlos. Claro. Yo tengo un estante Claro. de libros comprados. Qué bueno. Sí. Como, estos son los recuperados, ¿no? Los vamos rescatando. Oye, y una cosa que, aprovechando que estamos aquí, que me parece maravilloso que esté Baroja ahí arriba, en la estatua, que es una maravilla, porque se rebuscaba libros y tal, pero hubiera sido estupendo que hubiera estado con su amigo, con Azorín, que también buscaba libros más que nadie en el mundo, ¿no? Que hubieran estado la pareja los dos juntos ahí. Paseando, una cosa bonita. No estaría mal, ¿no? Que Azorín también se Hay que hubiera decírselo al merecido alcalde. este honor enorme que tiene Baroja, que es alguna maravilla, ¿no? Que era vecino, vivía ahí en... Azorín vivía en la calle Zorrilla, pero estaba cerca. Pero bueno, también, estaban venía cerca mucho. los dos. Pero hubiera sido bonito, ¿no? Porque los dos venían mucho aquí buscando libros y él cuenta siempre en sus memorias. Sí que es verdad que rompiendo la solemnidad de las estatuas, el tener en un sitio como este una imagen de gente paseando, Claro, sería bonito, por ahí. Pensaba en habéis citado París en varias ocasiones y los buquinistas. Claro. Otra de las referencias que tenemos cinematográficas de Moyano, creo que está muy vinculado con esto. Esta conversación sí la hemos tenido Paula y yo, que es la que tiene que ver con el cine de los Trueba y su aspiración francófila, impenitente. Hay en dos de las películas de David Trueba sale la Cuesta de Moyano, en Soldados de Salamina, que es la adaptación del propio libro, y del libro de Cercas, y luego La Buena Vida, que fue su debut, que tiene mucho que ver con Truffaut, que tiene mucho que ver con las primeras veces. Y es verdad que esos recuerdos que hablábamos, pues esos son recuerdos de alguna manera de debut. Pensaba en el tema de las adaptaciones, a partir de lo de Soldados de Salamina y tal. Quería decir, la última película de Víctor Erice también cerrar los ojos. ¿Verdad? Y además en esa sí que, porque muchas veces la Cuesta, y está bien que lo cites, la Cuesta es casi una cosa decorativa o de homenaje o de casi de, pues eso, en el caso de la película de Trueba, está con su profesora, es algo como de la adolescencia, el adolescente que está empezando a descubrir esos libros de Es segunda que es mano. muy adolescente. La Cuesta de Moyano Sí. es un rito iniciático Eso muy es, adolescente. Sí, Eso y hay es. algo Y de hay- un, hay de un cierto- tipo de adolescencia romántica. Eso es, y de cortejo también, De y cortejo de- sí. romántico afrancesado, es verdad, de Eso intelectualidad que quiere recuperar esa... Sí. Y de una aspiración, ¿no? De quitarte un poco también la parte más castiza y venirte aquí como Sí. algo más sofisticado. Pero lo que tú hablabas de la película de Erice está integrado en la Está trama. metido, claro. Está metido en la trama. O sea, realmente venir a Moyano tiene un sentido porque encuentra un libro que le lleva a lo siguiente. No, pensaba con el tema de las adaptaciones. Y cómo, en este caso, Paula, tú has adaptado a Hemingway y también has adaptado un texto teatral. ¿Cómo es porque uno tiende a pensar que la adaptación dramática es más fácil o está más próxima al fin y al cabo es drama. ¿Encuentras que hay mayor dificultad en la adaptación literaria o en tu caso concreto? Vaya? Es que cada adaptación es un animal. Como cada guión crece como animal propio y se transforma. Y cada adaptación, como es hija de una obra, de su tiempo, de sus coordenadas, de sus sensibilidades, de sus tensiones, de sus electricidades, es muy difícil saber qué puede ser más fácil o más difícil. A priori, claro, el teatro te da unas coordenadas de espacio y de tiempo que la novela son tan anchas y se pueden llegar a multiplicar tanto y pueden ser tan interiores que el esfuerzo es otro. Pero a lo mejor tú lees una novela y ves la línea perfectamente y dices, es que tira por aquí. En el caso de Hemingway, por ejemplo, bueno, es que Hemingway es fácil y es difícil a la vez. Es muy fácil y es muy difícil.
O sea, como que le ves claramente su impulso y esa falta, esa forma suya de escribir, esa falta de ornamento que te lo pone muy fácil, porque va a la vida, va a las cosas de la vida, a las acciones, los personajes que dicen, sí. No se pierden en elucubraciones del alma, ni entonces te está dando mucho. No como Teresa. No como Teresa, por ejemplo. Pero luego hay teatros muy simbólicos que exigen mucho. Lorca exige mucho en una adaptación cinematográfica, porque él está trabajando con las raíces poéticas y los astros y las cosas, que llevarla a un interior día es a veces más difícil que Hemingway. Son distintos, es que no se pueden comparar. Son como aventuras que no tienen nada que ver, y que lo alucinante es que cuando te metes dentro y tienes la suerte como de habitar esa gente, de decir, yo ahora voy a estar 2 años viviendo aquí. Eso es una maravilla. Total. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y luego también, quiero decir, ahora estoy diciendo la maravilla. También cuando llevas 1 año, 8 meses, dices, ¿pero dónde me he metido? ¿Pero quién me manda a mí? Pero yo no voy a ser capaz. Precisamente porque, sobre todo ese tipo de novelas o de literatura dramática de canon, que a mí sí me atrae, los gigantes, que a veces siempre dicen, hay que adaptar novelas menores. Y yo digo, ¿por qué? O obras de teatro menores, ¿no? ¿Por qué? O ¿por qué no? Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de donde tú encuentres la chispa. Pero no sé qué decirte, sí, también luego me encuentro en lugares donde digo, ¿dónde me he metido? No le veo, no hay salida aquí. Bueno. Pues por ejemplo, el caso de Lorca que habéis mencionado, Lorca es sobre todo y ante todo poeta. Claro. Entonces sus obras de teatro están en función de su poesía, de su música incluso. Y por tanto el cine, es muy difícil hacer cine poético de una manera taxativa, ¿no? Entonces, por eso es que es complicado de hacer. Yo creo que tú has hecho una adaptación de Hemingway muy buena. Sí, es preciosa la película. Y es muy difícil. Peter Birtel lo intentó varias veces, con Fiesta, por ejemplo, y no le salió bien, con El viejo y el mar, y no le salió bien. Es muy complicado. En cambio, tú fuiste, como te diría yo, a la esencia de lo que significa para todos nosotros Hemingway. Y entonces lo que queda es eso. En medio de un blanco y negro esplendoroso, por así decirlo, tú has cogido y has sacado la sustancia. Y es muy difícil. Hablabas, por ejemplo, del teatro, ¿no? O Lorca o cualquier obra. Creo que estaremos de acuerdo casi todos en que el mejor guionista que ha habido en el cine es Billy Wilder. Pero sobre todo no ha habido nadie que ha adaptado el teatro como Billy Wilder. La mayoría de sus películas son obras de teatro y no se sabe. Testigo de cargo es una obra de teatro. Avanti es una obra de teatro. En la hora de la fantasía es una obra de teatro. Stalag 17 es una obra de teatro. Todo está hecho en función de obras de teatro que nunca, cuando tienes la sensación de que estás viendo una obra de teatro. Irma la Dulce, una obra de teatro. Entonces, ¿dónde está ese misterio? Yo creo que los que se empiezan ahora en el cine deberían de analizarlo, porque ahí hay algo increíble en la adaptación, ¿no? Yo creo que es igual de difícil escribir una obra de teatro original que adaptada. Hombre, la ventaja de que si el autor no vive no te va a echar la bronca, porque siempre te la echaría. Pero es un mundo muy complejo, ¿no? El mundo de la adaptación, ¿no? En Hollywood de los años 30 había muchísimos guionistas que eran también dramaturgos conocidos, ¿no? Ben Hedges, por ejemplo. Sí, claro. Es que hay una cosa muy curiosa a día de hoy en cómo en la enseñanza de la escritura para cine, televisión y teatro, sobre todo en la tradición de la costa este, no tanto a lo mejor en Los Ángeles, en las escuelas estas de USC, pero en la costa este, donde los escritores de cine, televisión y teatro vienen de la misma rama y se forman en el mismo caldo de cultivo, incluso en las universidades, que es algo muy bonito. Ellos estudian dramatic writing y no hacen distinción. Eso es. Yo, por ejemplo, ahora quería, a propósito de las obras de teatro, tenía una pregunta, pero quería también sobre el tema de los clásicos y cómo traer los clásicos. Luis Alberto, tú has estudiado profundamente a Jardiel, y yo creo que Jardiel, que es un autor que no se le adapta ahora y sin embargo impregna prácticamente toda la comedia que se hace sobre todo en televisión. Es un genio absoluto. Yo soy un enamorado de Jardiel, también lo es García. Yo también. Sí, sí. Yo creo que también tú. Sí, vamos, es que... Todos somos enamorados de Jardiel. Y además, ahora que viene la famosa generación del 27 a protagonizar la efeméride dentro de 2 años, yo creo que hay que tener muy en cuenta la otra generación del 27, la generación de los humoristas, claro, que es fundamental.
junto al grupo, diríamos que no más que una generación, era un grupo Sí. de amigos, ¿no? Un grupo de presión también, de cierto modo. Yo traté mucho a los supervivientes del 27, a Guillén, a Alexandre, y me di cuenta hasta qué punto eran un grupo de presión. Pero quiero decir con esto que Jardiel es un autor que es infinito, las posibilidades que tiene, es increíble. También él hizo cortos cinematográficos. Estoy recordando algunos muy divertidos, los cortos de Jardiel. Uno del Fakir, no sé, Sí. ¿os acordáis del Fakir? No sé cuándo. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo tengo muy presente la adaptación de Los ladrones somos gente honrada porque es una de mis películas de infancia. Era una película que yo veía Regreso al futuro y veía Los ladrones somos gente honrada cada fin de semana. Pero son más bien de mi generación. Sí, es los años Vimos 50, en el 60. estreno, es una maravilla. Jardiel Como es José Luis Ozores. uno de los pocos que hizo cortos que no son largos. Sí, que no se hacen de los largos. pocos. Pero fíjate lo que te digo, la mala suerte de Jardiel es que su género hubiera sido el que llaman los americanos las comedias locas. Sí. En La fiera de mi niña. Eso Sí, es, sí, eso sí, es. sí. Es ese tipo de Ese comedia es el enredo mundo de Hollywood de Sí. esa época, De Cary equívocos. Grant, eso, todo, y eso, Historia de Filadelfia. Sí. Y él no Fútbol. pudo encontrar eso en España Eso porque no había nadie que le siguiera por ese camino de locura Total. maravillosa, aunque es estupendo, tipos que están toda la vida metidos en la cama. Y tal, ese mundo hubiera sido fantástico Sí. para que lo hubieran hecho pues esa época, en los 40, 30, 40, Sí. eso que se llamaban las screwball Screwball Comedy. Pero a día de hoy es difícil recuperar esa tradición. Sí. Pero es que en el caso de Jardiel, por ejemplo, lo raro es que tuviera un éxito y un fracaso a continuación, porque todos eran buenísimas. Yo tengo las obras completas, me parece que son 6 o 7 volúmenes, y es que está prácticamente acribillado de genialidades, ¿no? Toda su obra. Sí. Incluso como poeta también. Sí. Yo creo que ahí hay una posibilidad de recuperar que no estamos que no le estamos prestando Isabel, atención. no No, estamos yo esto ya prestando sabes que atención. tú y yo tenemos ahí también. Pero tenemos ahí una cosas. persona importante en la herencia de Jardiel, que es su nieto, Enrique Gallud Jardiel, Sí. que ha publicado como 150 libros, uno de los más prolíficos que conozco, y está luchando muchísimo por recuperar también la obra de su abuelo. Bueno, y su yerno, Alfonso Pasú, hizo Alfonso obras Paz, estupendas. sí, ¿eh? mucho, sí, es cierto. Porque Sí. era un autor, Pero, más de está- 100 obras hizo. Sí. Ahora, De las cuales ahora 8 o está- 10, Los Pobrecitos, esas son buenísimas. Tiene obras de todo tipo. Sí, pensaba en esto que decías tú de Billy Wilder y cómo algunas de sus películas son realmente obras de teatro. En tu cine, el escritor como personaje es una figura recurrente, tú además, o sea, quiero decir como personaje protagonista. Y hay una película, pensaba, tuya, que tiene esa estructura de escenas largas y pocas escenas, que es Asignatura aprobada, que tiene también quizá esa estructura, aunque sean exteriores y aunque sea a veces incluso unos exteriores muy lucidos, porque son muy bonitos, pero sí es verdad que son escenas largas, de mucha conversación, que a veces, estaba pensando en la conversación padre-hijo, en Jesús Sí, Puente y ella sentada en las escaleras, que pueden verse como escenas largas que son, digamos, una estructura dramática muy sólida, muy férrea, muy basada en diálogo rápido y bien armado. No sé si... No, vamos a ver, es que hay un tipo de directores que venimos de la Underwood, que somos fundamentalmente guionistas, entonces no nos complicamos la vida en la puesta en escena. Claro. Preston Sturges, Billy Wilder, Joseph Mankiewicz, nos preocupa más el diálogo, la dirección. No nos han dado el don que tiene Kubrick o que tiene Godard, que son unos tipos que son cazadores de imágenes. Nosotros no sabemos eso, venimos de un mundo literario, entonces quieras que no, te haces fuerte con los diálogos. Claro, tú ves Eva al desnudo, da lo mismo quien la haya rodado. Son todo one-liners. Sí, lo importante es lo que estás escuchando continuamente. La puedes rodar igual a Elia Kazan, o sea, la película. Pero la fuerza que tiene Billy Wilder, claro, cuando tú haces una adaptación como Perdición y te llevas a Chandler, claro, él le enseña lo que es el oficio de guionista, que no es lo que tú te crees. No es lo mismo que un tipo entre por la puerta y lo veamos entrar por la puerta desde la calle, que haya uno que le está viendo entrar desde una ventana. Ha cambiado la situación. Me dice, ¿quién le está viendo desde arriba y por qué? Es decir, le enseña algo que es muy difícil aprender en las escuelas de cine.
él a su vez venía de Lubitsch. Y Lubitsch era un guionista portentoso, aunque no firmaba los guiones, pero él siempre buscaba continuamente el cómo terminar, no ya cada película, sino cada escena, que es un problema que tenía Jardiel. Los terceros actores de Jardiel siempre se venían un poco abajo porque no sabía cómo darle cabida a toda aquella maravilla que había creado, ¿no? Entonces Billy Wilder lo que tenía, siguiendo a Lubitsch, es esa cosa tan, no sé, tan maravillosa de ir dando la vuelta continuamente en un guión para que lograras el punto exacto. ¿Cómo contaba él el toque Lubitsch? El propio Lubitsch, ¿cómo lo contaba? Decía, un tipo está loco por acostarse con una chica de su barrio, pero no tiene dinero, y es una chica muy cara, es una prostituta cara, y un día que va por la calle se encuentra un amadeo de oro, y dice, joder, ya lo tengo aquí, ya me acuesto con ella, y listo. Va al banco a cambiar el amadeo de oro, y es falso. Y dice, joder... Pero ella no va a saber que es falso, lo saben en el banco, porque son expertos. Yo voy y se lo doy, y ya está. Y entonces, oye, tengo el dinero, sí, fenomenal, vámonos a hacer el amor. Terminan y dice, ya dame, págame. Y entonces él le va a dar el amadeo de oro y tiene un agujero en el pantalón y se lo ha perdido. Y ella empieza a insultarle, ¿cómo eres? Y dice, pero ¿cómo te daba si era falso? Para llegar ahí, fíjate cómo construye para una situación, y así están continuamente. Todas las películas de Lubitsch están construidas de una forma asombrosa, es increíble. Tú tienes, citabas ahora a Chandler, cada uno de los cracks está dedicado a un autor de negro clásico, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James A. Cain. ¿Hay una razón por la cual cada una de esas películas que tienen un tema, un protagonista y unas claves comunes, pero digamos una trama diferente, por las que cada una de esas películas está asociada a un autor, o es una cuestión más emocional? Porque yo, por ejemplo, en el Crack Zero, en la última, esto es hilar finísimo, pero a lo mejor, o igual tal, sí veía que está dedicada a James A. Cain. Veía en la trama, sin spoilear, por si alguien todavía no la ha visto, que es relativamente reciente, una relación entre Mildred Pierce y tu película, que tenía que ver con los hijos, con los padres, con las madres, con los abandonos. De repente como que veía ahí algo y no sabía si era algo que tenía que ver o era una chifladura. No, es por, no sé, como por gratitud. Hammett me había gustado mucho, yo lo leía, incluso algunas veces lo compraba aquí en edición Molino, ¿te acuerdas? El Molino. Sí. Selecciones oro. Sí, como las de Agatha Christie también. Ahí venía, sí. Y yo leía ahí, pues eso, la llave de cristal y cosas de esas. Y luego cuando hice el Crack 2, que nunca pensamos en hacer el Crack 2, pues hombre, Chandler, que me parece que es el grande, a mí me parece que es el más grande, Chandler. El Shakespeare del noir. Sí, yo creo que es la fuerza que tiene, también los diálogos, pero sobre todo la construcción. Y luego, porque a mí la novela negra que más me ha gustado nunca es El cartero, siempre llama dos veces, que es James Klein, me parece que es prodigiosa, ¿no? Y siempre se ha hecho bien en cine, esa es curiosa, esa siempre se trata bien. Tiene todo lo que nos gusta. De todas maneras, yo creo, y volviendo a lo de Paula de Hemingway, yo creo que el noir nace, es curioso, en Madrid. Sí, en el Hotel Palace, un 15 de mayo, que Hemingway iba a ir a los toros. Y cayó por lo visto, una lluvia terrible y se suspendieron, que ya es difícil, ¿eh? Los toros no se suelen suspender, pero fue tremendo. Entonces él se metió en el Palace, pidió un martini y en una libreta. Entonces el Palace daba a la carrera de San Jerónimo, que es como acaba su novela Fiesta. Y se escribió Los asesinos, The Killers, que tú me has regalado a mí la versión original, la primera vez que salió en la revista, ¿te acuerdas? Salió no me acuerdo de la revista Collis, americana, ¿no? pero le regalé el ejemplar de la revista con los dibujos de la primera edición. 3 páginas. Nada, eso. Y él escribe rápidamente, escribe ese relato. Y la manera de construir el por qué unos tipos entran para matar al sueco. Y cómo lo escribe no tenía nada que ver ni con Hammett ni con nadie. Le dicen, entran y el local le dice el tipo, está cerrado, le da un puño y dice, ábrelo. Y entonces llega y le dice, es una que dice, le mato. No, déjalo. Dice, chico, hoy es tu día de suerte, cuestan las carreras. Esa manera de describir no existía nunca en los personajes. El Nick Adams, aquel que sale. Entonces, todos copian esa manera, ese estilo nuevo de narrativa que sacan los asesinos. Yo creo que queda adaptación también. Claro, pero incluso yo creo que la revista Black Mask, donde empieza a escribir Hammett, es posterior, me parece que en el 28.
Sí, claro. Sí, posterior a The Killers. El relato sale en la revista que tú me regalaste a mí, que era Colliers, o una de esas. Colliers. Colliers. Claro. Collier, Sí. como los hermanos Sí, claro. que se murieron sepultados en su propio papel. Eso es. Es Sí, una sí. maravilla. Y aquí la Cuesta de Moyano estaba lleno del noir. Esto era el paseo del cine negro. Estaba todo, el tipo de editoriales. Qué buena anécdota esta, porque además es que es una adaptación ejemplar al cine de una, pues eso, de un relato que también ha dado mucho de sí, que si no recuerdo mal es el debut de Bull Lancaster, ¿no? Es la primera peli que él hace del sueco, que tiene la cara esa de miedo, Sí, y eso- que es un hombretón súper... Pero eso lo firma Anthony Whaler, Sí. que sí que escribe, pero realmente ahí estuvieron muy bien Richard Bruce y Houston. Sí. Porque cuando le nominaron, dijeron ellos, verás tú, solo falta que se lo den y nosotros nos vamos a quedar aquí, Houston y el otro. Pero la Sí. adaptación es muy buena. Es buenísima. ¿Por qué quieren matar al sueco? Eso es. Empiezan a inventarse que ha sido boxeador, que conoce a una chica, que es la amante Abagande, del sí. gángster, Abagande. Completan el cuadro. Sí. Y tanto me gustó a Maravilla. mí que la primera secuencia del Crack es un homenaje a The Killers, unos tipos que entran a atracar en un parador nocturno, en un esto, hay un tipo que está allí, que es el detective y tal. Y luego le gusta tanto que me lo dijo él a Tarantino, que copia la escena. Vareta, dame el mechero, te quemo los huevos. Pues eso lo copia luego O sea, Tarantino. que no- O what's sea, not to like? Sí. Tarantino cuando hace Reservoir 2 lo copia y la Es misma verdad. encuadre Es todo, verdad, ahora me lo dijo a mí Tarantino, pero que es curioso, es que tiene tanta potencia ese arranque de Hemingway que es un Pero cuento fijaos que precioso. todo es un continuum en el arte, en la literatura, en el cine. Todo. todo. Una reescritura, Sí. Es un impulso, es una actitud, es verdad, ¿eh? Sí. Y es un cambio. Fíjate que también el noir yo creo que es una constante en nuestra época, o por lo menos el policíaco sigue siendo, tanto en literatura como en cine y sobre todo en televisión, un género que está fértil y que está de plena... Ha tenido unos años un poquitín más bajos, en los 90 por ahí, Sí, ha emergido mucho. Eso es, sí. Yo creo que a partir de toda esta ola nórdica que ha activado de alguna manera nuevas maneras de enfrentar no solamente los policías con particularidades, con personalidades, incluso con patologías, y luego a partir de los 90, de los últimos 90, todo lo que tiene que ver con esta jornada de psicópatas raros que hay que buscar, que siempre son listísimos, que uno claro. siempre piensa que Más realmente que la policía. los delincuentes, la mayoría de los delincuentes, el 95% de los delincuentes del 99 son idiotas, o sea, normalmente se les pilla por falta, no por otra cosa, pero eso no hace buena literatura. No, pero estaba pensando en que adaptaciones que hagamos ahora literarias, y esto Paula lo sabe bien, cuando alguien te quiere producir una película, una garantía es un texto publicado. O sea, eso sigue siendo a día de hoy una cosa que piden mucho. Es como, vale, si es algo que haya tenido éxito, da igual que sea una filfa, o sea, da igual que sea absoluta porquería, pero si tiene cierto respaldo, se puede hacer. Es difícil proponer argumentos originales, muy difícil, incluso cuando son policíacos o de género. Y luego lo que veo es que con el tema de los textos o literatura clásicos, tangencial, o sea, Sí, lo que eso es. quiere la máquina de ficción actual, Eso es. la que traga, es la literatura que se sabe que ha tenido muchos lectores, esto seguro que se ve muchísimo. Eso es. Y Otra y cosa por otro son lado, el los basado en caminos. hechos reales, que Sí, tiene mucho que ver con el sí, policíaco, sí. porque es como alguien ha matado a alguien y vamos a hacer Sí. una ficción o un documental. Igual, ahora se hace la ficción y el documental, las dos Sí. cosas van parejas. No, pero lo que quería decir era, sobre todo, pensando un poco en los 80-90, que era la idea original, digamos, de la convocatoria, cómo durante los 80 y los 90 en España fue una época brutal de adaptaciones literarias de enjundia, o sea, de autores de muchísimo peso y muy variados. No solamente había un gran peso histórico, pero había Novela contemporánea muchísimas novelas del momento, contemporáneas. sí, sí, sí. O sea, está Blasco Ibáñez, que no ha dejado de estar de moda desde el minuto uno. O sea, quiero decir que es un caso único de empezar a publicar y tener adaptaciones inmediatamente, o sea, de cine mudo. Y en Hollywood. En Hollywood. Y buenas. Y buenas. Los O sea, cuatro desde jinetes el- del Apocalipsis. Es el 21, ¿eh? La Es que, muda guau. y la que hizo Minelli son maravillosas, buenísimas, buenísimas. Y el Sangre y Arena del 46, Claro, claro. que se hace otra en el 88. O sea, quiero decir que Blasco Ibáñez no ha dejado de estar de moda en ningún caso. Pero es que se ha adaptado todo. Se ha adaptado, Martín Santos se ha adaptado, Marcé se ha adaptado, A claro, Cela. el otro, Cela, Cela. Delibes. Sí. Y son Delibes. novelas, y eso ahora es más complicado. De Venceslao, Fernández Flores, sí.
Los que animados, Los sí, animados. sí, los que animados. Por cierto, sí, convendría decir que en este cambio que se está produciendo en el cine, donde vosotras, que ya ahora las mujeres estáis haciendo películas, escribiendo sin parar y tal, me he acordado de Ana Mariscal cuando Sí. hizo El Camino de Delibes. Bueno, qué barbaridad es Una esa persona. película. esa película. Entonces, que esa sí que está infravalorada, esa Total. directora española Eso es. fantástica, Extraordinaria. que tiene el Está tamaño Ida de Lupino. Ida Total. Lupino o Dorothy Adner o una de estas, Sí, ¿no? sí, sí. Y Ida entonces, Lupino. Y además no con tuvo el suerte, camino de claro. Delibes, quiero decir que todo en sí ya es algo que dices, dámelo. Pues y es extraordinaria. verdad que está en algún lugar muy perdido. Es verdad que hay una Además época... escribía, producía, dirigía. Es nuestra Ida hacía Lupino, todo, si lo piensas. Sí, es un sí, poco sí, esa sí. figura de Actuaba. Sí, actriz sí, sí. Extraordinaria ¿no? y actriz Sí, estupenda sí. como era Sí. ella. Se arriesgó a todo durante Sí. toda su vida. Hizo Don Juan Tenorio y lo hizo ella, el Don Juan Tenorio. Sí, sí, para en que esa lo oigan época. ahora. O sea, era de una modernidad Ana Mariscal increíble, Sí, en increíble, las películas. Una figura que hizo. curiosa dentro del franquismo, ¿verdad? Sí. Sí, y de Sí, hecho, sí, sí. muy desconocida. Margarita sí, Aleixandre también, que hacía cine, Sí. pero en esa época, fíjate si ahora cuesta a una mujer hacer una película lo que era entonces, era tremendo. Y cómo se batieron el cobre, en una época. Luego ya llega Agnès Varda, todas estas, pero fíjate, habría que recordar, e incluso habría que darle Había que reivindicarlas. y Lo de Ana reivindicarla, darle un Mariscal ciclo de Ana fuerte, sí. Mariscal. Sí, Hola sí, muchachos, totalmente. está muy Sí, bien, sí, claro. sí. Don Segundo Sombra, Sí. claro. Y una cosa a propósito del cine de esta época, estaba pensando sobre todo en los 80 se Y las produce muchísimo. adaptaciones que dices, Las una cosa. adaptaciones, a mí me dijo una vez Armiñán en una conversación que tuvimos, fantástica por su parte, desde luego, o sea, para mí fue un honor, decía, es que nosotros lo que hacíamos en tele en esa época era cine, porque todo se rodaba en cine, Sí. ¿no? O sea, era un momento Y en el que los exigía- presupuestos... Y eso exige la responsabilidad también de rodar en cine, que es muy distinta a la tensión. Pero hay una cosa que estabas diciendo de esas adaptaciones que yo sí que quisiera preguntar. Efectivamente, ¿por qué ahora dan como miedo Sí. ese tipo de adaptación? Es decir, el bestseller no está claro. Si has vendido 40 millones en el mundo, vas a hacer una película que verán 200 millones. Esto es lo que piensa un Cuando estudio, luego haces una plataforma. bodas de sangre y es un pepinazo. Aquí a las pruebas me remito. Pero, o sea, quiero decir que es que... pero da miedo, pero cuando llevas bodas de sangre, dices, ¿dónde vas? Claro. Pero no hay por qué irse ni siquiera a bodas de sangre. Ujú. Es curioso que haya tanta literatura y gran literatura actual de los últimos 20 años que sí dan... O sea, hay como una especie de sacralización de la literatura por un lado, tengo esa sensación desde fuera, no crees y que por es otro miedo? lado es miedo del mundo del poderío, hablo plataformas, tal, sí ir a un bestseller, pero no a ver todos los tesoros que hay, ¿eh? Lo que dices, Poncela, es como es posible. Ahora, ¿qué me decís de la Odisea de Homero? Claro, bueno, ahora está Nolan en pues ello. se está ¿eh? haciendo. Está haciendo Nolan, ha tenido que venir Christopher Nolan. Nolan, sí. Pues la A que hizo tope. Camerini con Kirk Douglas era buenísima. Sí. Buenísimo. Ulises, aquella película era estupenda. Desde entonces no imaginamos Ben a Hedges. Ulises que a Kirk Douglas. Pero es que hay muchísimo... Ben yo he Hedges la escribió, Ben ¿eh? Hedges, ni más ni Yo, menos. yo he reivindicado mucho en los tiempos de Juego de Tronos Sí. y El Señor de los Anillos la caballería española. Hombre, La Amadís de Gaula. Sí, sí, pero por sí. favor, tenemos unos mundos maravillosos ahí. Pero da miedo. yo creo que Podría hay, hacerse una película maravillosa sobre la Amadís. Eso sería... Prodigioso. Hay una cosa preciosa ahí Pero en el no mundo de hay- Amadís. No hay nada. No hay nada. No, yo creo da que el mucho último que miedo intentó cuando algo yo lo he parecido, planteado. El último que intentó algo parecido fue Es el- Vicente Aranda con el el Tirano Tirano Blanc. Blanc, Hizo sí. Tirano Blanc y Sí. salió Regu. Sí. Salió Regu. Sí. Tirarlo Blanc es menos arriesgada porque Claro. es más moderna en cierto modo. Sí. Quizá por eso, yo creo que hay una actitud timorata Sí. ante la producción de época por el desembolso que supone, eso es evidente. O sea, Sí. claro, los presupuestos que tenían Marchent y tenía Pilar Y Miró, tenía tal agarrarlos para hacer por- sí. un capítulo de Curro Jiménez, es que ahora ni lo soñamos. O sea, es como... Yo recuerdo que precisamente Armiñán decía, cuando yo le preguntaba, ¿pero cuánto tiempo teníais para hacer pues una serie de 10 capítulos en tal? Y me miraba y me decía... Pues lo que quisiéramos. O sea, que decir, no había un deadline, había como... Maravilla. Nosotros escribíamos como Jaime hizo una escribíamos. obra maestra en televisión que fue Juncal. Juncal, Sí. una Es una maravilla. obra maestra. Sí, sí, y luego sí. tiene una de las películas
que creo que según van pasando los años será mejor, que es Mi querida señorita, que con todos estos movimientos que hay ahora, no, Mi querida señorita es increíble. Están haciendo un remake, remake, están haciendo un remake. Es algo increíble. Armiñán tiene un puñado de películas Hombre, que son El nido es maravillosa, Claro. además con ciertos temas que son En que en sus general. manos se convierten en No, cosas. y es otro que pasa como Sí. pues yo le quería mucho y era porque no estuvimos en la escuela de cine. Jaime pasa también a hacer películas como Gonzalo Suárez. Nunca es que se nos nota que no hemos ido a la escuela porque no tenemos esa cosa de captar imágenes, como te digo, que tienen los verdaderos directores. Nos preocupamos más de la otra cosa, pero hay mucha gente que ha pasado del guión. Manolo Gutiérrez Aragón también, ¿no? También, eso es, Es como que ha publicado unas es memorias. como las escuelas preciosas. de Bellas Artes, Claro. que los máximos pintores no han estado jamás en una escuela de Bellas Artes. No. Eso es. Con todos los respetos para la escuela. No, y se aprende de distintas disciplinas. Bueno, Tiene- Picasso sí estuvo en Bellas Artes. Lo que pasa es que no le gustó mucho, pero Picasso estuvo. Hitler también estuvo. Hitler estuvo también. También estuvo. Pero ese le sacó más rendimiento. Por eso la frustración es lo que desencadenó todo. La frustración artística es malísima para todo. Es malo, no debió nunca matricularse ahí. Eso es. No, Maldita a ver, sea, a podría ver, haberle dado una exposición. Le podría haber dicho, niño, coge un boli y pinta y deja de dar por saco. Estaba pensando que Armiñán tiene precisamente, a propósito de la palabra y del juego de la palabra, tiene una serie que recomiendo porque está gratis en televisión, en la plataforma de radio y televisión española, que se llama Del dicho al hecho, Sí. que es una adaptación de dichos populares. O sea, es yo cojo un dicho popular, Sí. más vale pájaro en mano que ciento volando, y con eso te hace una obra de teatro de 30 minutos Entonces, genial. maravillosas, casi todas protagonizadas por Fernán Gómez. Está Juan Diego, está O sea, es un lo fenómeno, mejor sí. de cada casa, y son maravillosas. O sea, es como y aparte él sí que tenía una cierta cautela antes de lo que hablábamos del tema de los presupuestos. Es como, ¿cuánto tengo? Bueno, pues con esto ya veremos qué es lo que hacemos, ¿sabes? Tengo 4 escenarios, 5 actores, y con esto hacemos lo que Es podamos. que Armiñán estuvo como 30 años en la televisión, ¿no? Así Reinando. es. ¿no? Y se llevó un montón de series y una esposa también. Bueno, Fernando Elena Fernández Santana. Gómez es otro gran escritor. Sí, O sea, que el tiempo también es. amarillo suyo es una Maravilla, joya. qué maravilla Y ese todo Tiempo lo que ha Amarillo. escrito, y en periódicos, y Sí, sí, él es muy- obras de teatro que ha escrito 10 empezábamos o con la 12. bicicleta. Claro, o sea que Fernando Sí. es otro de los que se Sí. pasa a dirigir. Sí. Y hoy por hoy podríamos decir que es de los más grandes cineastas que ha Sí. habido Bueno, en España. Es que la literatura Hildegard, sí, que Paula ha mi hecho querida La Virgen Hildegard, Roja este Hildegard, año. sí, es la primera, es de y con guión de Azcona. Es que había ahí una tradición, es verdad, muy fuertemente literaria. Sí. Y que hacen un cine que hay sí que hay un guardar la palabra en ese cine, que Sí. es muy importante. El extraño viaje, es una maravilla. Sí. esa Qué bonita película. es. O sea, qué chula es, qué divertida, Sí, qué, sí. qué retorcida. El extraño viaje es una película. O sea, yo cada vez que me llevan a una bodega, siempre pienso que hay una señora metida en alguna tinaja. O sea, no lo puedo evitar. Y eso- Siempre pienso que hay alguien que está toda alba Eso- metida en algún sitio. Es una pena que Miura no dirigiera y que dirigiera a su Sí, hermano sí. Jerónimo. El que tenía que haber dirigido era Miguel, Sí. porque Un sombrero de copa es Buah, otra sí. comedia Otro loca. peliculón, de otro estas, ¿no? screwball comedy. Claro, todo lo que escribía Sí, sí, sí. Miura era un delirio maravilloso. Fíjate. Y él es el que tenía que haber dirigido las películas suyas, no su hermano Jerónimo, que era más sombrío. No le iba bien la comedia a Jerónimo. Mi adorado Juan, por ejemplo, pierde toda la fuerza, ¿no? Pero Es que Miura- Miura, yo creo que era un hombre Jardiel. un poco como que pasaba de casi todo, ¿no? Porque fíjate, su obra Tres sombreros de copa estuvo 20 años. En sin casi En escena. escena. Sí. Sí, pero era un genio. Un Miura. genio absoluto. Pero hay que querer. Tan grande también. como Jardiel. Que Esto que decía Luis Alberto, vosotros lo sabéis bien. esa Para dirigir generación, hay que querer, ¿eh? esa, Hay que dire- querer esa hacerlo, dire- querer esa meterse. generación era estupendo. Tono, no te pierdas Tono. el tono de Lara, Sí, ese sí. otro Y genio. luego las revistas humorísticas de la época, La Ametralladora, por ejemplo, era buenísima. Sí, sí, pero era muy bueno. Eran los de las comedias locas de Hollywood, ¿no? Total, total. Pasa que cuando fueron allí algunos de ellos que encontraron con que era muy difícil pillar algo. Estaban los hermanos Marx en esa época que ¿Cómo la competir? competencia Es que era ese- muy claro, complicada. claro. Estaba lo mejor del mundo que iba allí en cada género. Es que era muy De complicado. hecho, los transterrados a América no triunfaron en general. No, luego le faltaba el qué era- idioma. Carne, Eso sí. iba a decir, ¿es el idioma o era el acceso? Y el idioma. Y luego el Bueno, cambio que Acuérdate de esa hizo. anécdota que contaba Y Tono, el que era humor. verdad, que no sabían inglés ninguno. Claro. Y contrataron a un tipo que se acercó y les dijo, yo les sirvo de intérprete, pues muy bien, en el barco durante la travesía.
y luego no sabía inglés ni sabía nada y los dejó Pero- tirados. pero- Es como pero- usted de Arroyo Real, el intérprete de la aventura. Javier Poncela tiene un libro precioso de la llegada de Fernando. Claro. Pero es que además es imposible hacer humor o ese humor de ese nivel con ese nivel de locura y de saltarse las reglas lógicas sin el idioma. Porque ya es el siguiente nivel del idioma. Eso es. De hecho, Sí. reírte en Los otro juegos de idioma. palabras de los Marx son absolutamente Buah. indescifrables. Yo ahora estoy a full marks. Que te hice caso a ti, estoy con mi hijo, estamos haciendo un Es totus que yo le he dicho max. que todo lo que tiene que ver con código Hayes es perfecto para los niños. Porque que hay que verlo con te ellos. evita conversaciones Sí, 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 tal, sí. tiene todos los temas, está el subtexto, según crezcan. Vamos, yo esto lo aprendí con vosotros, porque yo, Sí, sí, yo todas también. las películas Yo también. Sí, sí. que veíamos en televisión era eso, o sea, primera sesión de tarde. Que Ellos era de tenían cine, los o sea, más una cosa era que luego, así. luego la ha cogido Woody Allen, que es la frase y la segunda parte de la frase, que es la que Sí. te da la gracia, ¿no? Entonces, él fusila a uno de los... Que lo fusilen a uno, me dice, si eres de los nuestros, pues darle $20. Es la segunda... Claro, entonces... Y eso lo hace Woody Allen. Él dice, cuando me separé de mi mujer, llegamos a un acuerdo. Ella se quedó con todo. Entonces, esa cosa que tenían los... Es muy difícil, Sí, ¿sabes? sí, Que muy es- Eso viene del stand-up, Uf, es el que es muy punchline. complicado. Es el punchline, Segunda parte sí. de la frase. Y humor Es muy judío difícil. también. Sí, es humor judío y es Sí. humor, es verdad que es la estructura del cómico, que es la que Woody Allen traslada también a luego su parte. Y porque, claro, trasladada es un- incluso a la animación, ¿eh? Los Sí. Looney Tunes son lo mismo. Eso es. Sí. Tienen Sí. ese mismo nivel de locura y de humor que tiene una segunda parte. Totalmente. De nuevo, viejo. Es el mismo. Pensaba en lo que decíais del idioma, que hace todavía, o sea, hace aún más admirable la figura de Billy Wilder, o sea, que es, Sí. como él siempre decía, él se fue porque no le venía bien a Hitler que anduviera él por aquí. Dice, Estaba "Yo, dibujando antes de que me Hitler". dijeran que me fuera, yo me fui. Dice, no esperé a que me echaran. Eché a correr y toda la tragedia de prácticamente toda su familia desapareció. Y llega allí realmente con el inglés que chapurreaba de sacar a las señoras a Lo bailar. aprendió ¿eh? en los tebeos, en los cómics. él Eso dice, es. Y el Y el deporte. humor y Eso es. la segunda lectura que es tan Y el difícil. deporte, el Eso es. deporte. Los cómics Y el de los- deporte. de los Sí, sí, periódicos. Los Porque cómics, él decía leyendo los tebeos. Sí. Pero Es todavía muy complicado. no habían eclosionado los comic books, todavía estaban en los periódicos las tiras. Sí, las tiras. La cantidad de educación en la escritura que te da la comedia y lo que hablábamos del Claro. subtexto, todo lo no dicho, esas dobles lecturas y los chistes, digamos, configurados a diferentes velocidades, que luego te da una mano y un hay un ritmo. Lo que libro- crees que puedes gancho. decir, lo que no, que también es fruto Eso de es. una época. Y Lo de que un- dejas de... Sí, Pero desde la ironía, desde el jugar a ese, por ejemplo, ese bisturí cuesta más. cuesta. Sí, es todo más evidente. Hay un libro, por ejemplo, sobre los Marx, que tendréis seguro, que se llama Why a Duck. Sí. ¿Por qué un, ¿Por qué un pato? pato? Why a Duck es otra palabra que es viaducto. Sí. ¿sabes? O sea, es un juego de palabras continuo, una locura. Así es. Sí, 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 sí. Pues creo que es que están. No sé si tenemos más tiempo porque me dijeron, tiene que ser una hora clavado. Tenemos 5 minutos. La verdad es que me encantaría abrir cualquiera de los melones que tengo por aquí, pero es que no sé si nos van a dar suficiente. Pensaba en. A ver qué podemos. Justo Woody Allen acabamos de pasar por aquí. Disculpad que estoy como un adolescente con el móvil, pero es que me he traído Las las notas, las he ido apuntando durante esta última semana. Y estaba pensando de nuevo, mira, sí, sobre el tema de los libros y las películas también basadas en eso que hablábamos al principio de los libros de viejo. Hay una película maravillosa de Marielle Heller de hace un par de años que se llama Podrás perdonarme algún día, que era de una escritora, de una señora que falsificaba esto que hablabas tú, las dedicatorias de los libros y las cartas de gente famosa. O sea, ella se ponía a escribir cartas y veía a Virginia Woolf y empezaba a escribir cartas como si fuera Virginia Woolf y luego las metía en las librerías de viejo de Nueva York. Claro que hay mucha gente que colecciona autógrafos. Eso es, y se convierte, es una periodista de una revista problemática, nunca cumple los deadlines, y entonces de repente ve, como la despiden, ve un filón en poder falsificar cartas y, claro, de alguna manera juega con los sentimientos y con la mitomanía de mucha gente. Es una película que recomiendo mucho porque es muy bonita, tiene mucho que ver con esto que compartimos nosotros de, pues eso, de encontrarte un tesoro. Y no sé,
qué quiere decir en los tiempos en los que estamos, igual no quiere decir nada, pero el valor que le damos a ese tipo de cosas cuando realmente bien podría ser algo que viene de rebote. Esto que hablaba yo antes de Bardem, Sí. a lo mejor no era de Bardem. Pero ahora en la Feria del Libro os habrás pasado, Feria del os Libro. ha pasado muchas veces en las dedicatorias que dicen, ¿para quién? Dice, para mí. Eso es. Dice, pues pones para mí. Para claro. Pero imagínate, en la Feria del Libro, por ejemplo, hemos estado José y yo firmando la cantidad de libros que hemos podido firmar a lo largo de los años. Quiere decirse con eso que no valen para nada los firmas. Claro. Y tal. Yo casi tengo ediciones completas de libros míos, todos firmados, o sea, no valen nada. Hay una cosa que decía Hildegard Rodríguez en uno de sus artículos sobre cuando le decían a ella que si quería firmar. Sí. Y ella contestaba al que le venía a firmar. Considero que lo importante de los libros están sus ideas, no en quién los firma, porque la firma no es más que un signo de adoración de mitos. Eso O de, es. no, es que ella usa una palabra, es que es muy precisa la tía. Es una adoración a los mitos, y yo pienso que eso es más signo de retroceso Yo estoy de acuerdo. que de civilización. Sí, se queda tan ancha. O sea, yo atesoro, por ejemplo, hemos hablado mucho de Armiñán, yo atesoro la biografía de Armiñán, yo la tengo dedicada por él, por aquella conversación. O sea, es más el Claro. testimonio de aquel Sí, momento. sí, lo que Yo no pido significa- autógrafos nunca, no, Sí. no, pero entiende, pero ese libro encontrado de Bardem siempre me ha parecido Sí. que es una historia bonita Muy porque, bonita. Sí. porque, De porque verdad. O lo que cierra acabáis de alguna ver un manera, amigo, ¿no? Pero no ahora vas a buscar reconociendo eso. el libro. Claro. Eso es. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, yo creo que hay una mercantilización de Lo que la sí es cierto es que, por proximidad. ejemplo, yo he encontrado muchos libros raros a lo largo de mi vida que tenían inserto en el libro una carta, por ejemplo. Eso es precioso. Eso. Un libro de Mérimée con una carta de 3 páginas. Eso sí que no se puede falsificar, ni siquiera la señora esa Eso es. podría falsificarlo. No, pero ¿ves? Esas son las historias que te encuentras por aquí todo el rato, Sí. que te llevan además a otras historias y que Son tienen más soulfuls, eso Eso es, Sí, eso sí, es más soulful. Eso ya es Eso es la historia. sofisticación de Sí, Max sí, Ophüls. total. Qué maravilla, Es- Max. Es lo que te lleva a otras historias, las historias reales Sí. que están metidas en los libros vividos, ¿no? Claro. Pues qué gozada. De aquí sí me llevaría unas cuantas firmas, aunque solamente fuera como un relicario. Vaya. Muchísimas gracias. Y gracias a los que habéis compartido con nosotros esta mañana la Cuesta de Moyano. Y feliz 100 a Moyano. Don Claudio, Felicidades. Que siga por los siguientes 100. don Claudio Moyano. Exactamente. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a medio lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que les sorprenderán y disfrute el gusto que da y disfrute de las hermosas historias que le vamos a contar. Díselo, Carmen.
quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que les sorprenderán y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Para pa 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 para vamos que se oiga. Para pa pa. La letra es muy sencilla. Para pa pa para pa pa. Para pa para para. Última oportunidad. Wow. Para pa para pa para pa. Eso es, la última, vámonos. Para